Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Quien les saluda, María Victoria Flores, y en lengua de señas, Ruth Salinas. Hoy tenemos una programación muy especial para compartir con ustedes. Vamos a estar compartiendo nuevamente información, así como le decíamos, noticia positiva, para estar compartiendo con ustedes testimonios realmente edificantes. Así que les invitamos a seguir toda nuestra programación porque realmente va a estar imperdible. Pero antes, les invitamos a compartir con nosotros nuestros titulares. Andrés Panasiuk, impartiendo principios financieros en nuestro país. Jasmine Smith, una mujer emprendedora. En la ciudad de Santa Rita, el pastor Ivo Williams nos narra su testimonio. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y empezamos ya con el desarrollo de las noticias aquí en Noticiero Cristiano y viajamos al interior del país porque la Asociación de Pastores Evangélicos con sede en Santa Rita está buscando acercar a cada vez más pastores a esta asociación con el fin de trabajar en proyectos y emprendimientos que busquen justamente alcanzar a esta ciudad para Cristo. El pastor Alciro Ubus es el presidente de la PEP regional de Santa Rita. Aglutina a la mayoría de las iglesias evangélicas de la zona. Sin embargo, la cantidad de pastores participantes durante las reuniones no iguala la cantidad de iglesias asociadas. Es un gran desafío. Hay como 33 iglesias evangélicas aquí en esa ciudad. A pesar que participan y que son socios de la PEP, somos aproximadamente 10 pastores. Ya hemos visitado y nuestro desafío ese año es realmente visitar cada pastor con una carta invitándoles para que nos unamos, para que podamos ganar Santa Rita realmente para Cristo y después también impactar nuestro país. Las reuniones se realizan una vez al mes, el primer martes de cada mes. La intención de la PEP Santa Rita para este año es poder llegar a 20 pastores como mínimo. Hemos hecho por lo menos 1 o 2 actividades juntos. Y nos resultó bastante bien, pero los últimos años nosotros estamos más reuniendo entre los pastores para orar, para hablar, y no tanto más en trabajo conjunto grande, pero queremos ganar más, que vengan más pastores a nuestro grupo, podemos formar una PEP más fuerte antes de salir, porque todavía estamos muy divididos, necesitamos más fuerza. Para el pastor Ubus, presidente de la PEP, la tarea de aglutinar a los pastores de la zona a fin de fortalecer la asociación para trabajos y actividades en conjunto se tornó un poco difícil. Necesitamos la fuerza, necesitamos la unidad, y porque también a veces había críticas, entonces para que eso ya no haya más y que podamos trabajar realmente unidos. Hoy el grupo que estamos muy unidos, jugamos, brincamos, nos reímos y realmente pasamos tiempo muy lindo con el grupo que está ahí. Quisiéramos que por lo menos pudiéramos doblar ese grupo y tener ese mismo espíritu, y creemos que ahí podemos hacer algo grande aquí en Santa Rita. Y Hecho en Casa TV sigue en busca de los mejores talentos de la música gospel. Y no solamente en búsqueda, porque también en Hecho en Casa TV podemos ver muchos talentos realmente que están siendo presentados en cada programación. Y si vos no tuviste la oportunidad de poder ver la programación del sábado pasado, nosotros te mostramos aquí en Noticiero Cristiano los mejores momentos de Hecho en Casa TV. César Chipola y Cintia Martínez siguen derrochando simpatía, mostrando un contenido cargado de emociones en Hecho en Casa TV. El invitado especial del programa fue el grupo Judá. Este talentoso grupo cristiano presentó temas de su último proyecto, donde incluyen los tradicionales himnos en ritmos modernos. Los concursantes hicieron gala de sus grandes dotes artísticos, deleitando a grandes y pequeños en los hogares paraguayos. Cristina Ortiz de Zárate, Andrés Arce,
Rufino Cardoso y Lucio Mendoza Pérez fueron los participantes en este ejemplar programa. El jurado calificador estuvo compuesto por la señora Teresa Stipanovich, César da Costa y Alberto de Luque. Ellos dieron su veredicto en sobre cerrado, dando a conocer los clasificados don Rufino Cardoso en segundo lugar y la señora Cristina Ortiz de Zárate en primer lugar. Los mismos pasan automáticamente a la siguiente etapa de clasificación. Hecho en Casa TV es el programa musical para disfrutarlo en familia. Se emite todos los sábados a las 21:30 horas por las pantallas de Red Guaraní. Hecho en Casa TV. Quédate con nosotros aquí en Noticiero Cristiano porque al volver de la pausa te contamos más acerca de la Iglesia Príncipe de Paz que está de fiesta porque está celebrando un aniversario más. Quédate con nosotros, al volver del corte tenemos mucho más aquí en Noticiero Cristiano. Y como ya te adelantábamos antes de ir al corte, la Iglesia Príncipe de Paz está de fiesta. ¿Por qué? Porque está cumpliendo 55 años de vida. Y esta iglesia es muy importante porque es la primera iglesia de los hermanos menonitas aquí en Asunción. La Iglesia Príncipe de Paz fue fundada en 1958 por los misioneros Alberto Enz, Rodolfo Pletz y Juan Vins, quienes empezaron la obra de evangelización casa por casa en los barrios de Asunción. Al conmemorar el aniversario número 55, hablamos con los miembros de la iglesia. Me empecé a congregar en el año más o menos en el 67 o 66. Yo vivo aquí en el barrio y el pastor Enz recorría el barrio llevando el folleto que se llama El Rebaño. Ya tantos años que él recorrió, llegó hasta esa época todavía recorrió. Entonces llegó a mi casa. Y yo le pregunté dónde quedaba la iglesia y como queda aquí cerca de mi casa, le dije que quería congregarme aquí con ellos y desde esa fecha me congrego aquí. Él llegaba a repartir las literaturas y nos dejaba nuestra casa, ¿verdad? Nos visitaba, primeramente él se hizo, cada mes iba y llevaba, invitaba para la escuela bíblica de verano, que me acuerdo cuando yo tenía 9 años he venido acá por primera vez, ¿verdad? Después dejamos por mucho tiempo, después nos mudamos más cerca acá y veníamos con mi familia a la escuela dominical, al culto nocturno de los domingos y llegó el día en que yo tenía que entregar mi vida a Jesús, lo entregué en el 76, desde esa vez soy miembro activa acá en la iglesia. Yo conozco la iglesia de chiquita, porque mi abuela fue una de las primeras convertidas del barrio. Entonces conocí a mi abuela, después mi mamá y yo, y ahora mis hijos, ¿verdad? O sea que toda la vida pasamos acá en esta iglesia. Luciano Ferreira Silguero por más de una década fue pastor principal de la iglesia. En la actualidad sigue colaborando con ella. Ferreira recuerda cómo llegó a la iglesia. Estuve involucrado en diferentes ministerios de la iglesia, desde la parte juvenil, pasando por el departamento de escuela dominical, hasta llegar al pastorado de la iglesia. Yo llegué a la iglesia en el año, como dije, 96, como parte de mi trabajo de capacitación en el Instituto Teológico Asunción. Llegué como estudiante el segundo año para colaborar en la escuela dominical principalmente, y también un poquito en la parte de hora feliz con los niños. La iglesia conmemora sus 55 años en el mes de julio, más de medio siglo en la obra del Señor, que sigue fortaleciéndose y pensando en ampliarse, capacitando a líderes para el cometido. En el desarrollo de la iglesia, uno de los objetivos que queremos lograr es establecer un grupo de líderes de tal manera que la iglesia alcance un crecimiento constante. Así que cada uno pueda servirle al Señor
acorde al don y al llamado que Dios le ha hecho. Creo que en eso estamos bastante fundamentados, y también algo que queremos muchísimo es que en la iglesia haya muchos jóvenes, muchos adolescentes y muchos niños. Y si vos estás en las redes sociales, yo quiero hacerte una invitación muy especial porque Noticiero Cristiano también está. Y específicamente hablamos del Facebook porque Noticiero Cristiano está en Facebook. ¿Y qué podés encontrar en nuestro Facebook? Vas a encontrar toda la información actualizada del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional. También vas a poder compartir con nosotros tus inquietudes, tus sugerencias, tus comentarios. Si tenés algún testimonio que quieras contarnos, también lo podés hacer a través de nuestro Facebook. Y por supuesto, vas a poder encontrar también todo el material que tenemos aquí en Noticiero Cristiano, con un resumen muy especial que van a estar compartiendo también contigo. Así que si todavía no nos estás siguiendo en el Facebook, te animo a que lo hagas porque no te vas a arrepentir. Vas a tener toda la información del ámbito cristiano, como decía, actualizada de primera mano. Y ahora te invito a compartir conmigo también un material muy especial porque el conferencista internacional reconocido Andrés Panasiuk estuvo nuevamente de visita por nuestro país impartiendo algunas charlas sobre principios financieros. Nuevamente Andrés Panasiuk visitó nuestro país para desarrollar un seminario sobre finanzas a empresarios y profesionales con el objetivo de brindarles apoyo sobre alfabetización financiera dentro de los puestos laborales. La otra razón de la venida de Panasiuk fue su participación en el Congreso para Damas basado en el libro La Mujer que Prospera. Cómo crear una generación más próspera que la nuestra, y también el área de cómo invertir, cómo ahorrar, cómo manejar el pesito. Andrés Panasiuk asegura que en los inicios de su ministerio no imaginaba todas las situaciones maravillosas que Dios le permitiría vivir, ya que hoy día como organización han viajado más de 2 millones de kilómetros por 44 países, alcanzando a 21 millones de personas en toda Latinoamérica. Panasiuk ha escrito 8 libros y posee un programa radial que se distribuye por unas 800 emisoras en 23 países del mundo. Reconocen que los logros se lo deben completamente a Dios. Y yo creo que llegamos a donde estamos por la gracia de Dios. Tenemos una infinidad de testimonios constantemente. Ahora que uno ha estado haciendo esto por 15 años, ¿no? Ahora estoy escuchando los testimonios de gente que ha salido de los problemas económicos que tiene, porque toma tiempo, ¿no? Una cosa es venir a un seminario, un taller, otra cosa es realmente ser sano financieramente. Eso toma a veces años. En el Paraguay ha sido un gozo ver a empresarios, profesionales, familias ser sanos financieramente. Andrés Panasiuk deja un mensaje de conciencia para las familias del país sobre el uso correcto del dinero. Este es un momento muy importante para las familias del día de hoy, el entender claramente cuáles son los principios de la palabra de Dios para manejar los recursos. También es muy importante para la iglesia, porque familias económicamente sanas hacen iglesias financieramente sólidas. Al volver del corte, en Noticiero Cristiano te contamos más acerca de las noticias deportivas y una información muy especial que tiene que ver con la Copa Confederaciones. Así que quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, que tenemos aún más para compartir contigo. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano, y ahora queremos invitarte para ir a exteriores porque tenemos para contarte otra historia preciosísima de emprendimiento y fe, por supuesto con nuestros compañeros Cristian Canteros y Guillermo Cabanillas, que ya están ahí en exteriores prendidísimos para contarnos un nuevo testimonio hermosísimo. Así que les damos la bienvenida a ellos. Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas, buen día, ¿cómo están? Buenos días, Mavi, amigas y amigos del Noticiero Cristiano. Seguimos recorriendo las calles para descubrir una nueva historia de emprendimiento y fe. Hoy nos encontramos en Fernando de la Mora para conocer una nueva historia. Hoy vamos a conocer el emprendimiento de Jazmín. Visitamos a Jazmín, arquitecta de profesión que sirve al Señor en el Ministerio de Niños de la Iglesia Raíces. En esta ocasión nos comparte su testimonio de la mano de Jesús y cómo su pasión por la repostería se ha convertido en un nuevo emprendimiento para su vida.
Mi primer encuentro fue a los 9 años, en un campamento bautista, en Itacurubí, en las cordilleras. Me acuerdo que yo recibí al Señor y tenía una angustia sobre el resto. Yo nací en una familia cristiana, pero tuve un encuentro muy personal en ese campamento de verano de Itacurubí, a los 9 años. En paralelo a su responsabilidad de esposa, madre y profesional, ha sabido utilizar su talento en la cocina para poner en marcha un nuevo emprendimiento. Yo soy arquitecta y como arquitecta también trabajo de forma independiente. Hace toda la vida me gustó cocinar. Vengo de un linaje de cocineras y hace 2 años, sentarme con una cuñada, empezamos a garabatear y me dice, ¿por qué lindo sale esto? ¿Por qué no vendemos? Y así comenzamos. Comenzamos vendiendo en un colegio, de ahí las mamás empezaron a hacer pedidos para cumpleaños, para nacimientos. Después ya empezamos a agarrar eventos, toda la parte de la mesa dulce, las partes de torta falsa, los novios, también eventos empresariales, por ejemplo, para los aniversarios de distintas empresas. Y así de a poco vamos agarrando más, despacito y con buena letra. Los dones que recibimos de parte de Dios son un instrumento para dar frutos en la vida. Yo creo que el Señor puso dones en cada uno y mi don esencial es, yo le tengo mucho amor al arte. Y creo que ese es el don que el Señor me dio. Y una forma más práctica sería de usar ese don es a través de la comida. Algo que sea lindo y que sea rico, que a la gente le guste. Todo viene de Dios, ¿verdad? El Señor me da las manos, el Señor me da el tiempo, el Señor le da a mis hijos paciencia, porque es algo que hago en horarios que no son regulares, ¿verdad? Entonces, todo es gracia del Señor. Nos cuenta cuál es su principal meta. Mi meta espiritual, como todo cristiano, es la santificación, ¿verdad? Tratar de ser como Jesús, que es nuestro ejemplo, el único ejemplo que tenemos, infalible, y es la persona que amamos, que murió por nosotros y que es al final el propósito de todo lo que hacemos en esta vida. Cumplir el propósito que Él puso en mí acá en la tierra a través de lo que yo esté haciendo, tratando de hacer eso con perfección como para el Señor. Esa es mi meta en general, porque en todo lo que yo hago tengo que reflejar que yo soy hija de Dios. Tiene un compromiso especial con el servicio al Señor en su iglesia. Estoy bien metida en unos cuantos ministerios de la iglesia, pero el que más me gusta es la enseñanza. Estoy en la escuela dominical a cargo de clases para niños. En la iglesia también tenemos, por ejemplo, semana de servicios y el año pasado tuvimos un montón de señoras y les enseñaba algunas recetas y algunas cosas que ellas podían vender, ¿verdad? Pero mi ministerio durante todo el año es con los niños. Los niños y la enseñanza a los niños, creo que ahí hay que plantar la semillita y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo, ¿verdad? Concluimos esta visita con un mensaje de aliento. Como una humilde servidora de Dios es siempre tratar de ubicarse en el punto, en el propósito que el Señor tiene para cada uno. Que el Señor nos dio regalos, nuestra vida es un regalo, nuestro tiempo es un regalo, nuestros talentos son un regalo. Y hay que tratar de poner eso en la mira del Señor y el Señor va a hacer. Uno tiene que esforzarse, ser valiente y tiene que enfrentar los desafíos que a uno le vienen con coraje y con valor, ¿verdad? Y todas las cosas que uno hace tiene que hacer con perfección, buscando agradar a Dios. ¿Qué te pareció la historia que conocimos hoy, Guille? Realmente una linda historia, Cristian, donde hemos podido ver una vez más la fidelidad de Dios. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo más historias de emprendimiento y fe. Que Dios te bendiga. Gracias, Cristian y Guillermo, y también le agradecemos a Jazmín por permitirnos compartir este precioso testimonio aquí en Noticiero Cristiano. Y ahora llegó el momento de lo que le habíamos señalado antes de ir a la pausa. Llegó el momento de hablar de los deportes y para eso, sin perder más tiempo, nos vamos con nuestro compañero Víctor Núñez, que tiene para contarnos unos detalles especiales sobre las noticias deportivas. Buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos.
Gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos. En la Copa Confederaciones de Brasil repartirán 1,5 millones de folletos evangélicos con el lema Jesucristo, el más grande de las victorias. El tema del proyecto evangelístico es Jesucristo el más grande de todas las victorias y es parte de un movimiento evangelístico dirigido por la Convención Nacional de las Asambleas de Dios. La Copa Confederaciones Brasil 2013 es uno de los eventos deportivos más grandes antes de la Copa Mundial 2014, que atrae a miles de personas de diversos países del mundo, lo que es una buena oportunidad para evangelizar a los fanáticos del fútbol. Durante los Juegos, voluntarios de las iglesias de las Asambleas de Dios en Madureira evangelizarán en las 6 ciudades sedes donde se disputarán los Juegos y en la final de la Copa, que será el 30 de junio en Río de Janeiro. La intención del proyecto es coordinado por el pastor Abner Ferreira, presidente de la Asamblea de Dios en Madureira. En Río de Janeiro se distribuirán 1,5 millones de folletos evangelísticos en todo el evento deportivo. Miles de asambleístas deben participar en esta movilización de evangelización. Solo en Río de Janeiro habrá aproximadamente 3.000 voluntarios que se reunirán para hablar de Jesús durante la Copa Confederaciones. El atleta sudafricano Oscar Pistorius recientemente fue acusado de asesinato. Sin embargo, él se refugia en Dios. El atleta sudafricano Oscar Pistorius ha estado leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia y es visitado por un pastor. Días antes de que el atleta sudafricano Oscar Pistorius se presentara a la audiencia como sospechoso de asesinar a su novia Riva Steenkamp, Luis Pistorius, tía del corredor, señaló que si tienes un propósito en la vida y crees en Dios, Él te proporciona una razón para entender las cosas cuando no están yendo bien, porque de eso se trata en confiar en Dios, que es eterno y siempre está ahí. Los seres humanos cometen errores, ninguno de nosotros es perfecto, dijo la tía. Pistorius ha sido acusado de asesinar a su novia, una modelo sudafricana, el pasado 14 de febrero. El atleta ha dicho que se trató de un accidente, pues pensaba que era un ladrón y que nunca tuvo la intención de matarla. El sospechoso fue puesto en libertad bajo fianza el 22 de febrero. Pistorius ha estado viviendo con su tía Luis y su esposo Arnold en Pretoria, capital de Sudáfrica. Su tío Arnold también ha dicho que el corredor olímpico llora con frecuencia. Él lee las escrituras y llora todo el tiempo. Es difícil hablar de esto, pero él está pasando por un momento muy difícil, explicó. Y agradeciendo a Lácteos Los Colonos, damos por finalizado el bloque deportivo. Seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, porque al volver de la pausa te mostramos y te hablamos más de nuestro editorial de la semana con el pastor Víctor Val. Seguinos aquí en Noticiero Cristiano porque tenemos mucho más para compartir con ustedes. Estás en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva, y ahora te queremos invitar a compartir con nosotros nuestro editorial de la semana, por supuesto, como siempre, con el pastor Víctor Val. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. En el año 2010 ocurrió algo muy curioso en el estado de Texas de los Estados Unidos. La noticia corrió por casi todo el mundo. No estoy seguro si la prensa de nuestro país se hizo eco de esto o no. Una sucursal de Burger King fue obligada por un juez a pagar la suma de $25,000 a una joven de 17 años. Ella buscaba un trabajo de verano para ganarse un poco de plata para su último año de la secundaria. Al entrevistarse con el encargado de los recursos humanos, le manifestó que ella era una chica cristiana muy devota y que tendría un problema con ponerse el uniforme de Burger King, es decir, ponerse el pantalón largo. La chica, llamada Ashanti Mekshan, toma muy en serio a Deuteronomio 22, versículo 5, donde dice: la mujer no debe usar ropa de hombre, ni el hombre debe usar ropa de mujer,
porque al Señor le repugna todo aquel que hace estas cosas. Vos me dirás, pero esto ya es muy exagerado. ¿Qué mujer hoy en día no usa el pantalón? ¿No se debería educar a esta chica para que sea más abierta y no tan cerrada? Es cierto, podemos estar en desacuerdo en cuanto a cómo interpretar este texto del Antiguo Testamento. Y la mayoría de nosotros diríamos que hoy por hoy también el pantalón es vestimenta de mujer. No obstante, también debemos y queremos respetar convicciones que de repente son diferentes a las nuestras. Esta señorita proviene de una iglesia pentecostal donde se procura tomar muy en serio las enseñanzas de la Biblia. Y esto es muy respetable, aun cuando nosotros tengamos una opinión en algo diferente. Ahora, ¿qué pasó con esta señorita? Bueno, ella les había manifestado en la entrevista a sus convicciones y que no estaría dispuesta a usar el pantalón. La respuesta de quien la entrevistó fue muy tolerante. Le dijo a la señorita Ashanti que no habría problemas y que no se preocupara. Bueno, fue contratada y en su primer día de trabajo ella se presentó con una falda en vez del pantalón, tal cual lo había manifestado en la entrevista. Ante esta situación, Burger King decidió despedirla y punto. Bueno, no era el punto final de la historia, era punto seguido. El caso llegó a ser un caso para la justicia que le daba la razón a la señorita Ashanti de 17 años de edad. Y a Burger King le costó nada menos que $25,000. A esta chica la considero una señorita muy valiente. No tanto por rehusarse usar pantalón como cajera de Burger King. La considero una heroína porque tiene firmes convicciones y está dispuesta a defenderlas. Con su corta edad de 17 años, ella se mantiene firme en sus convicciones aún ante la amenaza de perder su trabajo y su oportunidad de ganarse un poco de plata. Es más, se mantiene firme en sus convicciones ante un gigante como lo es Burger King y no siente vergüenza. Su postura es tan fuerte y firme que llega a ser una noticia a nivel internacional. Además, esta señorita está dispuesta para defenderse contra una discriminación religiosa, que es, claro, nada en comparación con una persecución religiosa. Las democracias generalmente solían defender la libertad religiosa y proscribir la discriminación religiosa. Aún así, debo añadir que este derecho de plena libertad religiosa está siendo amenazado inclusive en muchas democracias. La señorita Ashanti es un ejemplo. Ha demostrado su coraje. Es una heroína de la fe. Es valiente. Gracias, Ashanti, por no avergonzarte de tus convicciones religiosas. Me pregunto, ¿y por casa cómo estamos? En nuestras familias, ¿estamos educando a nuestros hijos para tener esta postura tan valiente? ¿O estamos formando chicas y chicos que se agachen y sienten vergüenza por sus propias convicciones? Y en nuestras iglesias, ¿qué clase de cristianos estamos formando? ¿Aquellos que dicen amén a todo? ¿A los que desarrollan profundas convicciones bíblicas y sepan defenderlas? ¿En nuestras iglesias vale todo? ¿O hay posturas firmes e innegociables aun cuando esto implica sacrificio y persecución? Dios no está interesado en loros espirituales que solamente repiten lo que dice su país o su pastor. Dios está interesado en seguidores de Jesús con convicciones tan firmes que están dispuestos a jugarse su vida por estas. Nuestros jóvenes y niños son el interés principal de las ideologías, de la moda, de las tendencias modernas, de la educación, etcétera, etcétera. Y con mucha razón. A nosotros como padres, como líderes, como iglesias nos toca más que nunca formar jóvenes tan valientes como la señorita Ashanti. Jóvenes con convicciones, jóvenes con valentía, jóvenes revolucionarios espirituales,
jóvenes firmes y dispuestos a enfrentar los gigantes que desean engañarlos y esclavizarlos. Inclusive nosotros los adultos muchas veces no tenemos el coraje y la valentía de la señorita Ashanti. Qué vergüenza a veces sentimos. Pablo escribió a la iglesia en Roma, la capital del imperio más grande y fuerte de su tiempo: no me avergüenzo del Evangelio, pues el poder es el poder de Dios para todos los que creen. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Gracias, Pastor Víctor Val, por compartir con nosotros y desafiarnos de alguna manera con este mensaje tan contundente. Ahora te invito a conocer más acerca de las noticias internacionales. ¿Vos querés saber qué está pasando alrededor del mundo y específicamente en el mundo cristiano? Bueno, yo te invito a ver los detalles y a conocer más acerca de esto con nuestra compañera Patricia Ginzo, que tiene información realmente precisa para compartir contigo. Buen día, Patricia. Gracias, Mavi. Bienvenidos a todos al segmento internacional del Noticiero Cristiano. Vamos con esta primera información. El hombre de acero, Superman, está despegando y realmente tuvo mucha aceptación durante el fin de semana. Pero los realizadores esperan que el hombre de acero no solamente tenga éxito en los cines, sino en los púlpitos. Jesús, el Superman original. Warner Bros. Comenzó comercializando Man of Steel entre pastores cristianos, invitándolos a las primeras proyecciones con la creación de guías de discusión del Día del Padre y la producción de remolques especiales de cine que se centran en los ángulos de la fe y la amistad de la película. Días atrás, los creadores de la película pidieron a un teólogo proporcionar información de sermones para pastores que quisieran predicar sobre Superman, bajo el título Jesús, el superhéroe original. ¿Cómo podría la historia de Superman despertar nuestra pasión por el héroe más grande que alguna vez vivió, murió y resucitó? Indican las notas del sermón. Campañas similares se han llevado a cabo para el gran número de cristianos en las salas de cine de Estados Unidos, para Les Miserables, Soul Surfer y The Blind Side, las cuales tienen al menos un ángulo de fe. La película se centra en los orígenes de Superman, que fue enviado desde el planeta Krypton cuando era un bebé para salvar a su especie. Él fue criado por padres adoptivos que le ayudaron a lidiar con sus poderes especiales, a pesar que no entendían completamente la fuente de sus habilidades extraordinarias. Cuando cumple 33 años, Superman debe voluntariamente sacrificarse para salvar a la raza humana. ¿Suena familiar? Si eso no es suficiente, un niño demuestra cómo Clark Kent lucha con sus poderes y le pregunta a su padre terrenal Jonathan Kent: ¿Dios hizo esto para mí? En algún lugar tienes otros padres y Él te envió aquí por una razón, dice Jonathan Kent. Incluso los efectos visuales recalcan los motivos mesiánicos. Durante una pelea con su archienemigo, el general Zod, Superman se precipita a la tierra con los brazos extendidos, como si estuviera crucificado. Por supuesto, él se levanta de nuevo. Creo que es muy buena cosa que Hollywood esté prestando atención al mercado cristiano, dijo Ted Bauer, quien dirige Movie Guide, un sitio web que revisa las películas favorables a la familia desde una perspectiva cristiana. Sin embargo, otros cristianos no están a favor de este tipo de comercialización de las películas. A medida que entretienen a sus feligreses con el material bombeado hacia afuera de las alcantarillas de Hollywood, la vida se mantiene en la esclavitud y las almas de las personas se descuidan, escribió P.J. Wenzel, un maestro de escuela dominical en Dublin Baptist Church en Ohio. Y Yahoo publicó 10 razones por las cuales la miniserie La Biblia se encuentra número 1. Los realizadores de esta producción están contentos de que la miniserie pueda llegar a participar en los Emmys. El año pasado, la miniserie histórica estadounidense Hatfield What McCoys obtuvo 16 nominaciones a los premios Primetime Emmy del 2012. Sin embargo, la miniserie La Biblia está a punto de superar estas cifras. Yahoo publicó un artículo donde analiza el éxito de dicha serie bíblica, donde mencionan la importancia de la historia, el compañerismo en el equipo de trabajo, una buena locación situada en Marruecos, jefes organizados y por último no prestaron atención a Hollywood. Por otro lado, los productores de este gran éxito, Mark Burner y Roma Dodway, quienes están casados y son cristianos, manifiestan que la miniserie La Biblia es una historia de amor, el que Dios tiene para con nosotros, y afirman que este proyecto es bendecido por Dios. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final del segmento internacional del Noticiero Cristiano. Sigan ustedes con más noticias.
Gracias, Patricia. Y al volver del corte, el Noticiero Cristiano, en unos segunditos más nada más, vamos a estar compartiendo con ustedes un testimonio realmente imperdible de un pastor que se acercó a Dios y desde ese momento no dejó de servirle. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano, que todavía tenemos más. Estamos entrando a la recta final de Noticiero Cristiano, pero antes queremos mostrarte un testimonio realmente imperdible. Hablamos del testimonio del pastor Ivo Williams. Él es el pastor principal de la Iglesia de Dios de Santa Rosa del Mondaú, y él nos cuenta cómo fue ese acercamiento a Dios y cómo él llegó al servicio de Dios en su vida. Ivo Williams tenía un negocio con su hermano de sangre que dejó la empresa luego de abandonar a su esposa y sentenciar que el negocio que deja no prosperaría sin él. Él dejó bien la empresa y me dijo algo que me pesó mucho, que fue, dijo, sin mí usted no va a sobrevivir, sin mí vas a fracasar. Entonces dije, sin Dios voy a fracasar, pero con Dios nunca se fracasa. Pero eso me martillaba mi mente. Esta situación con la que había quedado Ivo Williams, al cuidado de la empresa, la familia de su hermano y su propia familia, lo llevó a un estado de depresión. En esos 3 años yo siempre decía, Señor, yo te necesito conocer. Ese era mi lema, necesito conocer a Dios, quiero conocer a Dios. Si no lo conozco, necesito. Williams conoció al Señor luego de su insistencia para que Dios se le manifestara de alguna manera, y como los tiempos de Dios no son como los del hombre, luego de 3 años de insistencia llegó el momento que cambiaría totalmente la vida de Ivo. Y en 1994 estoy en la calle a 4 cuadras de mi casa. Fue la mañana que el Espíritu Santo me tocó. Fue la mañana en que Dios me tocó. Bueno, de una señora mayor, le dije, mira, estoy mal, no estoy bien. Y entonces me dijo, Dios tiene una gran misión para ti. Y ahí fue algo así, y me tomó. Perdí mis piernas, perdí mi fuerza, solo sabía llorar. 20 minutos más tarde llamaron a mi casa, vino mi señora, mi sobrina, me llevaron en casa, querían llevar al hospital. Yo dije, no es necesario, yo sé lo que me pasó, yo sé lo que tengo, pueden llevarme a mi casa. Me llevaron. Ya en su casa, se encerró en su pieza y se consagró a Dios. Estas manos que eran blancas, yo miraba, no eran mis manos, parecía no ser yo. Sin fuerzas, pero yo dije, estas son para ti, mi boca es para ti, mi vida es para ti, lo que tengo es para ti, lo que soy es para ti. Eso fue el día más importante de mi vida. Fue así que conoció a Jesús como su Señor y Salvador, pero seguía su sed de conocimiento de Dios y durante los próximos 15 años lo hizo estudiando incesantemente la Biblia para conocer a Dios a través de su palabra y aseverar que Dios es real. ¿Tenés alguna actividad o evento importante los próximos días y querés compartir con los televidentes de Noticiero Cristiano y no sabés cómo hacerlo? Yo te cuento cómo podés hacerlo. Si estás en Facebook, por supuesto lo podés hacer a través de nuestro Facebook Noticiero Cristiano. O si no, podés comunicarte con nosotros también a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Las actividades que nos envíes van a estar incluidas dentro de nuestra agenda de actividades, así que no pierdas más tiempo y envíanos toda la información correspondiente a tu evento que está viniendo en los próximos días, porque vamos a estar compartiendo aquí en Noticiero Cristiano. Y ahora te invito también a ver conmigo más acerca de la historia de la Iglesia, ver más y conocer más acerca de las raíces del cristianismo y de la Iglesia dentro de nuestro país y también alrededor del mundo. La Unión Misionera de Sudamérica, perteneciente a la Iglesia Neotestamentaria, envía a sus primeros misioneros al Paraguay en el año 1902, donde se establecen en la ciudad de Villarrica, fundando la iglesia y el Instituto Bíblico.
Dentro de su campo de evangelización se encuentran las ciudades de Caazapá, Paraguarí y Concepción. El misionero Alejandro Jay, al ver el abandono y el desprecio que sufrían los enfermos de lepra, se preocupa por ellos y fundan la ciudad de Zapucay, la colonia para leprosos llamada San Eusebio. Y llegamos al final de nuestro programa Noticiero Cristiano. Para nosotros es un placer poder haber compartido con ustedes esta programación. Pero antes de despedirnos queremos hacer una invitación muy especial, porque esta invitación va directamente dirigida a vos. Si vos querés conocer más acerca de Jesús, querés escuchar más acerca de su palabra, entonces no podés perderte la oportunidad de asistir a una reunión dentro de una iglesia que está cerca de vos. Hay una iglesia cerca tuyo donde vos podés asistir y podés recibir palabra de Dios. Vas a poder conocer también a otras personas que van a estar guiándote en el camino que te decimos, no va a ser fácil, pero Dios está extendiendo sus manos para que vos te puedas acercar a Él en este momento, para que Él te pueda dar consuelo y también para que puedas aprender más acerca de su amor. Así que no pierdas esa maravillosa oportunidad de conocer más acerca de Jesús, de conocer más acerca del mensaje que Dios tiene para vos. Ahora sí queremos despedirnos en Noticiero Cristiano. Les agradecemos por compartir con nosotros toda esta programación y les invitamos a seguir con toda la programación de Red Guaraní, que está dedicada para la familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseamos una bendecida semana y que puedan compartir realmente con la familia de buena manera. Muchas gracias. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.